Bienvenidos a Sucesiones y Series 3, pero voy a dejar el 2. ¿Por qué? Porque debajo del video de Sucesiones y Series 2, en la descripción, inclusive en los comentarios, agregué una aclaración fundamental, importante. Es un detalle técnico que sucedió acá cuando yo realicé este ejercicio, y ese detalle es algo importante. Algo que, bueno, yo me olvidé por cuestión de apuro, pero la resolución del ejercicio está absolutamente bien, salvo ese detalle técnico que lo aclaré debajo del video, en las descripciones y en los comentarios. Que lo aclaré con mucho detalle, bien explicado, así que es el que lo leyó, genial. Y el que no lo leyó, bueno, ahora lo vamos a repasar porque vamos a rever este ejercicio, que es del ejemplo 1. Este ejercicio yo lo había hecho en sucesiones y series 1, ¿no? A sub n igual a n cuadrado, n perteneciente natural es una sucesión. Había que probar que esta sucesión es una sucesión monótona creciente. Monótona creciente, monótona que crece siempre, eso significa algo monótono, algo repetitivo, constante. Es como el tío pesado que siempre habla de lo mismo en las fiestas. Bueno, qué monótono que es. Bueno, en este caso la monotonía tiene que ver con que la sucesión va creciendo con n. Hacia medida que le voy dando valores cada vez mayores de n, el n cuadrado va aumentando. Bueno, si n vale 1 es 1 al cuadrado, si n vale 2, 2 al cuadrado, 4, si n vale 3, 3 al cuadrado, 9. O sea, a medida que n aumenta, el valor que da la sucesión, que es n cuadrado, también aumenta. Entonces, crece. Es monótona creciente. Bueno, intuitivamente uno sabe que es creciente, pero no es la forma de probarlo. No es la forma que debería o la forma correcta que nos pide el profesor en un examen como para poder demostrar que es creciente. No es nada formal. Y para aplicar la formalidad, o sea, para demostrar formalmente que esta sucesión crece para todo n natural, debemos aplicar la definición de sucesión monótona creciente. Y acá está. Una sucesión monótona creciente es una sucesión sí, solo sí, completo. O sea, que a sub n más 1 es más 1 igual que a sub n para todo n. O sea que el término a sub n más 1 es el término consecutivo a sub n y tiene que ser superior. Y así sucesivamente para cualquier n. Para cualquier n natural, siempre el término siguiente tiene que ser mayor al término precedente, al término anterior, y así sucesivamente, y por eso se dice que la sucesión es monótona creciente. Esta es la definición clásica que aparece en cualquier libro de lo que tiene que ver con sucesión monótona creciente, y de esta forma deberíamos probar que esta sucesión crece. Lo hicimos en el video anterior, claro. Pero aquí lo siguiente. Yo, si tengo que probar que esta sucesión crece, no puedo partir de acá. Lo habíamos comentado esto en el video anterior. No puedo partir de acá porque, lógicamente, si yo parto de acá, ya estoy admitiendo que la sucesión es creciente. Es una cosa de loco. O sea, si yo aplico esta fórmula para demostrar que la sucesión esta en particular crece, estoy admitiendo que la sucesión esta crece, cuando tengo que demostrar que crece, que es monótona creciente. O sea, cuando uno tiene un teorema, una propiedad, hipótesis implica tesis, no puede demostrar la propiedad o el argumento con la tesis misma. No, tengo que llegar a la tesis, que es la consecuencia final de mi argumento, a través de la hipótesis, con propiedades, definiciones y axiomas y todo un procedimiento analítico algebraico, llegar correctamente a la tesis. Se llama método directo de demostración. Pero no puedo arrancar de la tesis para demostrar la tesis misma. No tiene sentido. Tengo que hacer todo un procedimiento algorítmico que me lleve consecuentemente a la conclusión que es la tesis. Bueno, esa obviamente que es la forma de demostrar. Entonces no puedo partir de acá si tengo que demostrar que es creciente. Si parto desde acá es que estoy admitiendo que es creciente, no tiene sentido lógico. Entonces,
Una forma de, si bien digamos, uno aplica la definición de sucesión monótona creciente, una forma de demostrar que esta sucesión crece, como también para otras sucesiones, claro, ¿sí? Es mediante lo que se llama el método del absurdo, o reducción al absurdo, ¿no? Lo hemos hablado. En muchos videos de mi canal yo he demostrado muchos teoremas, propiedades por el método directo, hipótesis implica tesis, como recién lo estuvimos analizando. Ahora, en otros videos también he demostrado ciertos argumentos, propiedades por el método de reducción al absurdo, o por el método del absurdo, como se dice. Hay teoremas que son fáciles de demostrar por método directo y otros que son más fáciles de demostrar por método del absurdo. Eso todo depende de cómo sea el teorema. No todos los teoremas son iguales o no son todos fáciles no son todos igualmente fáciles de resolver. Hay teoremas que son muy complicados. Y hay teoremas que, bueno, que propiedades que con el método del absurdo se pueden demostrar. El método del absurdo es un formalismo adecuado para poder demostrar la validez de un argumento, la validez de un teorema, la validez de una propiedad. ¿En qué consistía? Vamos a repasarlo como lo hicimos en el video anterior. El método del absurdo consiste en esto. Yo tengo una propiedad, un argumento, ¿no? Un teorema. Hipótesis implica tesis. La tesis es la consecuencia final, que es lo que me interesa del argumento, ¿no? La conclusión final. Bueno, si yo tengo que demostrar ese teorema, hipótesis implica tesis, una forma de demostrarlo es por método de reducción al absurdo. ¿En qué consiste reducción al absurdo? Consiste en lo siguiente. Yo, por un momento, supongo que la tesis es inválida, que no se cumple, ¿no? Supongamos que no se cumple la tesis, o sea, la conclusión del argumento. Supongamos que esa tesis es inválida, por un momento. Haciendo toda una serie de procesos analíticos, algebraicos, una serie de pasos matemáticos, haciendo cumplir a rajatablas la hipótesis, eso sí, yo debería llegar después de todos esos pasos, a una contradicción, a un absurdo, a una imposibilidad matemática. Si yo llego a un absurdo, a esa contradicción, ese absurdo, esa contradicción se produce ¿por qué? ¿Por qué se produce esa contradicción? Bueno, esa contradicción se produce por haber negado la tesis, por haber supuesto que es falsa. Entonces, si es absurdo, esa contradicción se produjo por haber supuesto falsa la tesis no puede ser falsa, porque llegué a una contradicción. Y si la tesis no es falsa porque llegué a una contradicción, la tesis es verdadera. Esa es una forma muy lógica de razonamiento que se llama método por reducción al absurdo y que es obvio. Y se aplica en muchos teoremas y en mi canal lo he hecho muchas veces. Es como decir esto también se aplica en lógica proposicional, por eso la lógica es la base, la raíz de la matemática. Y lo aplicamos todos los días sin saber los seres humanos. Por ejemplo, aplicando un poco de lógica proposicional. Si llueve, entonces abro el paraguas. Si llueve, entonces abro el paraguas. Bueno, la hipótesis es llueve. La tesis sería abro el paraguas, que sería la consecuencia final de mi argumento. Bueno, es obvia esa proposición. No tiene mucha discusión. Salvo que esté loco, que esté tonto, que me falle la cabeza, que me quiera mojar y caminando bajo la lluvia. Pero bueno, podría ser. Pero supongamos que la locura o la tontería está excluida como hipótesis de mi argumento, porque si incluyo eso como hipótesis, bueno, podría ser que me moje bajo la lluvia. Pero supongamos que somos personas normales. Bueno, si llueve, entonces abro el paraguas. Quiero probar ese argumento. No hace falta, ya está, es obvio, parece que es una obviedad, pero se puede probar en forma lógica. Y vamos a utilizar el método por reducción al absurdo. Supongamos por un momento que no abro el paraguas.
Supongamos por un momento que no abro el paraguas, o sea, no estoy haciendo cumplir la tesis de mi argumento. Entonces, supongamos que no abro el paraguas, pero cumplo a rajatablas la hipótesis. Que llueve. Llover, llueve. Entonces eso es una contradicción. No abro el paraguas y llueve, me estoy mojando. Hay algo contradictorio, hay algo que no va. Es inconsistente eso. Entonces, ese absurdo, ¿de dónde proviene? Ese absurdo proviene de suponer de que yo no abro el paraguas sabiendo que llueve. Entonces, como ese absurdo proviene de pensar de que yo no abro el paraguas sabiendo que llueve, entonces esa suposición de que yo no abro el paraguas es falsa. Y si la suposición de que yo no abro el paraguas es falsa, significa de que sí yo voy a abrir el paraguas. Por lo tanto, la tesis es verdadera. Bueno, esa forma de lógica proposicional la aplicamos todos los días en forma irreflexiva, porque el ser humano es un ser lógico. Si no, las cosas estarían totalmente desordenadas, sería un mundo de locos. Es un mundo de locos, pero no tan loco. Hay una lógica en la actividad humana. Bueno, es un ejemplo para ver que el método del absurdo se aplica en lógica proposicional fácilmente todos los días, ¿no? Con este ejemplo simple de que abro el paraguas y llueve. Pero bueno, apliqué el método del absurdo acá. El método del absurdo es, bueno, si yo tengo que probar que es creciente, se tiene que cumplir esta fórmula. La suposición por método del absurdo es suponer todo lo contrario a esta tesis. Supongo todo lo contrario a esto, por un momento. Acá lo puse. Supongamos que a sub n más 1 es menor que a sub n. O sea, todo lo contrario a esto es esto. Bueno. Y aquí es el detalle. Una cosa que me olvidé y que aclaré en la descripción debajo del video Sucesiones y Serie 2 y también en el comentario lo agregué. Muy precisamente, léanlo. Léanlo con detalle que ahora lo voy a aseverar. Me olvidé de algo. No solamente hay que negar esto, la negación de esto es esto. Punto. Sino también hay que negar el cuantificador. Me olvidé de eso. Es un detalle, pero es importante. Si yo niego una expresión, niego toda la expresión, no solamente la expresión analítica, esto mayor o igual queda menor. Está bien, esto lo controló a esto. Está bien, ya lo negué esto, la negación de esto es esto. Ok. Pero me olvidé de negar el cuantificador. Esto. El cuantificador es el para todo, existe. Esto sería el para todo n perteneciente a naturales. También está el existe, que es la e al revés. Existe por lo menos uno o algún n. Esos son los cuantificadores en lógica y en matemática. Me olvidé de negar el cuantificador. Si yo niego esto, este cuantificador, si yo niego esta expresión, ¿cómo queda? Así. Esto dice para todo n perteneciente a naturales. Si yo niego esto, pienso de la siguiente forma. Todo lo contrario. Acá dice para todo n perteneciente a naturales. Si niego esto, tendría que decir que no sucede para todos los números naturales. O sea, lo contrario a esto es pensar que no sucede para todos los números naturales. La negación de esto es pensar que esto sucede para algunos naturales, pero no para todos. Entonces, la negación de esto conduce a pensar que eso se cumple para algunos n, no para todos. Y eso estaría expresado no así. Pero la negación de esto sería que se cumple para algunos, no para todos. Y esto, la negación de esto es sinónimo de poner esto. Existe n perteneciente a naturales.
O sea, la negación de esto es esto. O sea, la negación del para todo es el existe. La negación del existe es para todo. O sea, la negación de esto es obvia. Si esto dice para todo n, si niego esto significa que no se cumple para todo n. Y si no se cumple para todo n, se cumple para algunos. Y si se cumple para algunos, es esto. Existen algunos n pertenecientes a naturales que cumplen esta proposición, por decir así. Y eso es lo que yo aclaré en la descripción debajo del video, en el comentario, muy importante. Cuando uno niega el cuantificador para todo, lo que queda es el existe. Y si yo niego esto, el existe uno, por lo menos alguno, me queda el para todo. O sea, son dos cosas completamente opuestas una de la otra, porque, por ejemplo, acá dice existe por lo menos un n perteneciente a naturales. Si yo niego esto, la negación de esto significa para todo n natural. Y viceversa. Si yo niego esto para todo n natural, significa que si estoy negando y diciendo que no es para todos los números naturales, significa que solamente se cumple para algunos naturales. Existen algunos naturales n que cumplen esa condición. Y sería esto. Esto se lee, existe por lo menos un n, uno o más n, pero no todos naturales que cumplen esto, esa condición, esa proposición. Entonces, me olvidé de negar el cuantificador, nada más. Pero es un detalle importante. Después toda la resolución está perfecta, ¿eh? Ahora lo repasamos. Pero bueno, es un detalle importante. La matemática está bueno, muchas veces no cometer errores, no está bueno cometer errores. Pero muchas veces cuando surgen olvidos o alguna aclaración que uno no puso o puso algo mal, está bueno porque la matemática es a prueba y error. Muchas veces del error uno aprende, enfatiza un tema, profundiza el tema y es punzante en cada aclaración. Está bueno muchas veces olvidarse algunas cosas y después en otro video aclarar, bueno, guarda este detalle, porque este detalle es una cuestión importante a nivel lógico. No es que uno lo hace a propósito, pero uno lo hace a apuro, se olvida, qué sé yo, pero uno después corrige el error porque es un ser inteligente, además somos seres humanos, nos podemos equivocar. Pero está bueno algunas veces equivocarse como para puntualizar la idea y depurar la idea y rescatar ciertos argumentos lógicos que después se van a repetir constantemente en otra demostración. Está bueno. Bueno, entonces me olvidé de negar esto. La negación de esto es el existe un n perteneciente natural. Después lo demás está bien. Este párrafo que está acá, está bien ahora, ¿no? Por el absurdo, supongamos que existe un n perteneciente a naturales para que suceda que a su n más 1 es menor que a su n, que es todo lo contrario a esto. Porque estamos suponiendo, estamos utilizando el método del absurdo. El método del absurdo es suponer todo lo contrario a esto, que es esto, y todo lo contrario a esto, que es esto. Ahora, todo este párrafo que está bien lo voy a poner más legible, pero está perfecto. Vamos a poner más legible. Todo esto está bien, pero lo voy a poner más legible. Entonces vamos a poner, supongamos, creo que sí, por el absurdo. Y lo vamos a poner acá, por el absurdo. Supongamos que, y esto lo vamos a poner a este lado, existe n perteneciente a naturales, esta rayita significa tal que, en matemática, tal que, sucede esto. Y esto lo borro, pues ya no voy a repetir lo mismo. Es lo mismo, puse acá al costado. Ahora sí, está perfecto. Simplemente valía aclarar esto. La negación de esto es esto.
Bueno, entonces supongo todo lo contrario, después hice toda la cuenta, a su n más 1, bueno, es n más 1 al cuadrado de binomio, el cuadrado más 2n más 1, eso ya lo vimos. Pusimos esto acá, bueno, después utilizamos el axioma de monotonía de orden suma, sí, de monotonía orden suma. El axioma de monotonía orden suma decía que yo tengo A mayor o igual que B y le sumo un número C real a ambos miembros, la desigualdad se mantiene, esto lo hablamos en el video anterior. También, bueno, podría sumar más menos C en ambos miembros y la desigualdad se sigue manteniendo. Se llama axioma de monotonía suma-orden, que es un axioma importante de los números reales. Esto lo utilizo acá. Lo utilizo acá. Acá lo que se me ocurre es sumar menos n cuadrado a ambos miembros. O sea, el menos n cuadrado sería como el menos c del axioma. Entonces sumo menos n cuadrado a ambos miembros, ¿para qué? Para poder simplificar este n cuadrado con este n cuadrado y este n cuadrado con este n cuadrado. Cuando simplifico, me queda 2n más 1 menor a 0. 2n más 1 menor a 0. Entonces, cuando llego acá, 2n más 1 menor a 0, eso es un absurdo, es una incoherencia, es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, n es un número natural. 2 por n también es un número natural, es un número par, para que sepa. Eso lo vimos. Es positivo. 1 es positivo, si sumo 2 positivos, 2 por n más 1, sabiendo que n es un número natural, es positivo. Entonces no puede ser negativo. Es absurdo esto, no puede ser negativo. Ahí ya llegamos a la contradicción por el método del absurdo, como decía antes. Llegué al absurdo. Llegué a una contradicción, a una imposibilidad, a una incoherencia. Acá yo puedo decir que no existe ningún número natural n para que 2 por n más 1 sea menor que 0. Imposible. No existe ningún número natural n tal que 2 por n más 1 sea menor que 0. Es un absurdo, una contradicción. Ahí ya llegué al absurdo por el método del absurdo. Por eso se llama método del absurdo. Porque llega un absurdo, llega una contradicción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llegué a esa contradicción? Vale, de nuevo. Llego a esta contradicción por haber negado o, digamos, por haber supuesto todo lo contrario a esto que está acá, que es la definición de sucesión creciente, que es esto. La negación de esto, que esto es la definición de sucesión monótona creciente, la negación de esto es esto. Entonces la contradicción surge por haber supuesto de que existe un n perteneciente a la naturaleza al que a sub n más 1 es menor que a sub n, que es todo lo contrario a lo que está acá. Entonces, esta suposición, yo soy un absurdo, una contradicción, esta suposición es inválida. Esto no puede ser. No existe, y acá lo vemos, que no existe ningún número natural para que esto suceda. Y si esto es inválido, y si esto no puede suceder, esto que está acá abajo, que es todo lo contrario a lo que está acá arriba, esto que está acá abajo tiene que ser verdadero. Y si esto es verdadero, albricias. A sub n es una sucesión creciente. Y si es una sucesión creciente, ya terminó mi demostración. Bueno, quería enfatizarlo. Igual la aclaración ahí en la descripción y en el comentario está bien aclarado, pero lo quería enfatizar porque a nivel lógico matemático el no negar el cuantificador podría traer severos problemas. Pero después lo demás está bien, claro. Bueno, podremos hacer otro ejercicio. Voy a hacer otro ejercicio donde voy a agarrar una sucesión y bueno, vamos a agarrar un ejemplo 2, claro, pero usando la definición de abajo, de monótona decreciente. Bueno, una sucesión es monótona decreciente si se cumple todo lo contrario a esto, a sub n más 1 menor o igual que a sub n para todo n natural. Entonces vamos a agarrar una y en el próximo video, pues ya son 25 minutos y no quiero alargarlo. Y vamos a aplicar con ese ejemplo 2, también el método del absurdo, para enfatizar el método del absurdo y
Y después sí vamos a pasar a otras cosas, claro. No sé, me quedan algunos minutos. Eh, no sé si hacerlo en este video. Pasar otro. Bueno, pasamos al próximo video a otra cosa. Voy a intentar hacerlo acá. Bueno, listo. Entonces ejercicio 1 ya está, ahora viene ejercicio 2. Voy a borrar todo, pero que haya quedado claro. Ahí quedó para la foto todo esto y bueno, listo. Esto de habernos detenido en el análisis del método del absurdo, hablar del método del absurdo y la importancia que tiene con los ejemplos que di, y bueno, reafirmando este ejemplo, que es el ejemplo de la vez pasada, me pareció muy útil para razonar. Y bueno, no podía pasarlo por alto. Soy muy minucioso, muy preciso, muy punzante en las definiciones y en los argumentos matemáticos, porque nada puede fallar acá. Esto es matemática. Bueno, a ver, vamos a dar ejemplo 2. Voy a borrar todo esto y vamos a hacerlo rápido porque en realidad vamos a aplicar el método del absurdo como lo aplicamos acá. Así no tenemos que hacer otro video por esto, no tiene sentido. Ejemplo 2. Nada. Bueno, supongamos que tenemos a sub n 1 sobre n. Bueno, y n perteneciente a natural. Entonces tengo que demostrar que la sucesión es decreciente. Bueno, intuitivamente lo es, porque, a ver, veamos, si yo tengo a sub 1, n vale 1, es 1 sobre 1, 1. Si tengo a sub 2, 1 sobre 2 es 0,5. Bueno, si tengo a sub 3, es 1 sobre 3, es 0,3 periódico. Y si es a sub 4, es 1 sobre 4, 0,25. Y así sucesivamente, puedo estar toda la noche tirando valores. Lo que estamos observando es que los valores van disminuyendo. O sea que da la impresión que es una sucesión monótona decreciente. Van disminuyendo a medida que aumenta el n, a medida que aumentamos el n, vemos que los resultados de la sucesión son cada vez menores. O sea, es monótona decreciente, pero es una forma intuitiva de verlo. No está bien demostrado así. Hay que utilizar las definiciones. Bueno, otra vez de nuevo, yo no puedo partir por lo que tengo que definir, por lo que tengo que comprobar. Yo no puedo partir, digamos, no puedo demostrar esto partiendo de acá, que es la definición básica de lo que es monótona decreciente. Porque si parto de esta definición, si parto de esta expresión, estoy asumiendo de entrada que la sucesión es decreciente. Y yo tengo que demostrar que es decreciente. No puedo partir de lo que tengo que demostrar. No puedo partir de la tesis de un teorema que es lo que tengo que demostrar. Es una cosa de loco, no tiene sentido. Entonces, como no puedo partir de acá, tengo que utilizar el método del absurdo correctamente como formalismo de demostración, como lo hicimos antes. Entonces, vamos a hacerlo por ese lado. Yo lo que voy a hacer es borrar esto, la intuición esta, pero ya sabemos que es decreciente. La idea es demostrar que es decreciente. Para demostrar que es decreciente, si bien tenemos que utilizar eso, pero como no puedo partir de acá, porque no puedo partir de lo que tengo que demostrar, porque es incoherente, es ilógico, tengo que utilizar el método, podría utilizar otras cosas, ¿no? Como lo hicimos en el video de series y sucesiones 1. Este es el 3. Pero vamos a utilizar el método del absurdo, suponiendo todo lo contrario de esto que está acá abajo. Suponiendo todo lo contrario de esto que está acá abajo. Pues, por el método del absurdo, por el absurdo, supongo todo lo contrario a esto que está acá abajo. Acá dice a sub n más 1, menor o igual que n para todo n natural. Tengo que negar esto y no tengo que olvidarme de negar el cuantificador, que fue la corrección de hoy. Entonces,
Niego todo esto y digo, bueno, si niego toda esta expresión, estoy negando el cuantificador. Ese cuantificador lo niego, en vez de, si yo niego que vale para todo n natural, al negar eso estoy diciendo que no vale para todo n natural. Y si no vale para todo n natural, significa que vale para uno o algunos. Eso es sinónimo de poner esto. Existe o existen algunos n naturales tal que se cumple la negación de esto. Bueno, entonces, si hago un procedimiento algebraico, analítico, tendría que llegar a una contradicción. Y si llega a una contradicción, genial. Porque esa contradicción me está diciendo que esto que estoy suponiendo, que es la negación de esto que está acá abajo, es incorrecto. Y si esto es incorrecto, esto que es lo contrario es verdadero. Y si esto es verdadero, la sucesión es monótona decreciente y terminó el chiste. Vamos a ver. Bueno. A sub n más 1, bueno, a sub n más 1 y a sub n. Bueno, a sub n sabemos que es 1 sobre n. Y a sub n más 1 es agarrar donde dice n, sumarle un 1. Entonces me queda 1 sobre n más 1. Bueno, tengo que resolver esa inecuación. Acuérdense que n es natural, claro. Entonces, bueno, para resolver esta inecuación es fácil. O sea, yo sé que n es natural. Si n es natural, 1, 2, 3, 4 es un número positivo. Así que no hay ningún problema con pasar esto al otro miembro, por ejemplo, ¿no? Ya esto lo paso así, para acá. Y este n más 1, que también es positivo, está dividiendo, lo paso multiplicando. No hay ningún problema de hacer eso. Lo hacíamos siempre, bueno. Entonces va a quedar 1 por n de este lado. Y del otro lado va a quedar 1 por n más 1. En realidad tendría que aplicar el axioma de producto-orden de los números reales, para hacerlo más formal, que yo hablé en el video, en el canal. Ese axioma dice así, axioma de producto-orden, ¿no? Si A es mayor o igual que B y C es mayor o igual que 0, entonces A por C es mayor o igual que B por C. Tendría que aplicar este axioma de producto-orden de los números reales. Pero nosotros en el colegio, desde el colegio secundario nos han enseñado a hacer eso, pero la profesora en el secundario jamás nos dijo que eso de pasar dividiendo, multiplicando, dividiendo, venía o provenía del axioma producto-orden, que es un axioma importante de los números reales. Esto que está acá. Pero igual lo voy a borrar. Pero no importa, lo hacemos así. Está bien, me queda n, 1 por n es n, 1 es el elemento neutro del producto de números reales, 1 por n más 1 también, n más 1. Bueno. Perdón, lo contrario a esto, así al revés. Lo contrario a esto, acá dice menor o igual, acá es mayor, perdón. Me di cuenta por el resultado que lleva. Guarda, acá se me chispoteó, como dice el Chavo del 8. Lo contrario a sub n más 1 menor o igual que n es esto, a sub n más 1 mayor. Y lo contrario para todo n natural es el existe n, o existe por lo menos un n natural. Perdón, este mayor o igual lo tenía que haber dado vuelta. Bueno, hago todo el procedimiento, está todo bien. Bueno, y ahora, bueno, puedo pasar este n sumando y restando. N menos n es 0, 0 me queda 0 mayor que 1. Bueno, 0 mayor que 1 es un absurdo. Ya está. Este es el absurdo. Absurdo. Contradicción, imposibilidad, falacia. Imposible. 0 no es mayor que 1. Ya está. Eso me está diciendo este absurdo, que lo que supuse acá arriba está mal. No es correcto. O sea, no existe ningún n natural para que esto suceda. Porque llegué a una incoherencia. Llegó a una imposibilidad, llegué a un absurdo. Por lo tanto, esto que supuse es incorrecto.
Como esto que supuse es incorrecto, y esto es lo contrario a lo que está acá abajo, que es la definición de monótona decreciente, significa que esto que está acá abajo, que es la definición de monótona decreciente, es lo correcto. Porque esto es lo incorrecto, que es lo contrario. Si esto que es lo contrario es incorrecto, si esto que es lo contrario a esto es incorrecto, entonces esto que está acá abajo es correcto. Porque es todo lo contrario, lógico. Por lo tanto, demostramos de que la sucesión es monótona decreciente. Entonces, A sub n monótona decreciente. Y se acabó el chiste. Y nada más. Y se terminó. Entonces, bueno, valga de nuevo, yo supuse todo lo contrario que está acá. A sub n más 1 menor o igual que n para todo n natural, que es la definición de monótona decreciente. Supongo lo contrario acá sería esto. A sub n más 1 mayor que a sub n. Perdón, me había olvidado, acá lo corregí. Y negar el para todo n natural significa que no vale para todo n natural. Si no vale para todo n natural, significa que existe algunos n, uno o algunos n que sí lo cumplen. O sea, existen algunos n naturales que cumplen esto, pero no todos. Por eso esto sería, es decir, negar este para todo n natural implica esto. Negar esto, el para todo n natural, para todo n perteneciente a naturales, es equivalente a pensar existe un n perteneciente a naturales. Y viceversa, si niego esto, si niego existe n perteneciente a naturales, eso implica el para todo n perteneciente a naturales. Bueno, haciendo el procedimiento llega un absurdo. ¿El absurdo de dónde proviene? El absurdo proviene de haber supuesto esto que está acá arriba, de que existe un n perteneciente a naturales para que esto suceda. Y no existe ningún n para que esto suceda, porque esto es un absurdo. Y como no existe ningún n para que esto suceda, esto que yo supuse acá arriba es falso. Y si esto es falso, sabiendo que es lo contrario que está, de lo que está acá abajo, entonces esto que está acá abajo es verdadero. Por lo tanto, como esa es la definición de monótona decreciente, la sucesión es monótona decreciente. Ya está. Ese es el método del absurdo, fácil de entender. Bueno, listo. Faltó 1 minuto y medio y me corta Zoom. Espero que hayan entendido. Y ya, bueno, el próximo video vamos a hacer otras cosas. Había prometido dar sucesiones acotadas, pero me parece que voy a dar primero cuestiones de límite y después lo de sucesiones acotadas. Así que no se vayan de ahí que viene un tema nuevo. Chau, chau.